La vi por primera vez en la Feria del Libro de Madrid, entre el bullicio de la Retiro con un ejemplar de Lorca en las manos, y su mirada se clavó en la mía como un puñal que aún no sabía que sangraría. «No puedes huir de lo que eres», me dijo esa noche en un bar de Malasaña, sus labios rozando el borde de su copa de vermú, y yo, tonta de mí, creí que era una promesa de libertad. Pero al amanecer, cuando desperté sola en su cama deshecha, encontré la nota: «Perdóname, Carmen. Hay sombras que no puedo iluminar». Era el año 2025 y Madrid bullía con su eterna primavera de azahares y secretos. Yo, Carmen Ruiz, de 32 años, había regresado a la ciudad de mis abuelos después de 10 años huyendo de las sombras de mi propia identidad. Criada en un barrio obrero de Vallecas, donde las madres rezaban a la Virgen de la Paloma y los padres callaban sus frustraciones en las tabernas, yo siempre supe que era diferente. No era la chica que soñaba con bodas blancas y niños en el Parque del Retiro, era la que robaba miradas a las vecinas en la playa de la Casa de Campo, la que se perdía en las novelas de autoficción lésbica importadas de Barcelona, soñando con un amor que no terminara en exilio emocional. Mi familia, devota católica hasta la médula, me había enviado a un internado en Sevilla de adolescente, para enderezarte, decían, pero solo logré enderezar mi rabia. Ahora, como editora freelance en una pequeña librería de Chueca, pasaba mis días entre pilas de manuscritos prohibidos por la dictadura franquista, aquellos que hablaban de amores silenciados, de mujeres que se amaban en las penumbras de la posguerra. Victoria López irrumpió en mi vida como un vendaval del Guadarrama. La vi en esa feria, de pie junto al puesto de poesía contemporánea, hojeando un poemario de Gloria Fuertes con una delicadeza que me erizó la piel. Tenía 34 años, o eso me dijo después, con el cabello castaño cortado en un bob asimétrico que enmarcaba unos ojos verdes como los viñedos de La Rioja, y una sonrisa que prometía confidencias compartidas bajo las estrellas de la sierra. Vestía siempre con esa elegancia bohemia madrileña, faldas plisadas hasta la rodilla, blusas de lino crudo y collares de cuentas que tintineaban como risas contenidas. Era fotógrafa freelance especializada en retratos de mujeres anónimas, las invisibles de la historia, decía, y su acento del norte, con ese deje vasco suavizado por años en la capital, me hacía sentir como si estuviera escuchando un fado portugués, melancólico y ardiente. Nuestros encuentros en las ferias de libros se convirtieron en ritual. Primero en la de Madrid, donde intercambiamos números tras una discusión acalorada sobre si La casa de Bernarda Alba era una tragedia lésbica reprimida. Luego en la de Barcelona, a la que ambas viajamos por trabajo, y donde, en una rambla empedrada, nos besamos por primera vez bajo la lluvia fina de la Diagonal. «Eres como un verso de Alberti que no termina de rimar», me susurró, y yo, con el corazón latiendo como un tambor de Semana Santa, le respondí: «Pues rímame, Victoria. Hazme eterna». Regresamos a Madrid en tren nocturno compartiendo un compartimento donde las palabras se volvieron caricias y las caricias promesas. Alquiler un piso diminuto en Lavapiés, con balcones que daban a murales de arte callejero y el olor a churros de la plaza. Allí, entre estanterías improvisadas y rollos de película fotográfica, construimos nuestro mundo, desayunos de tortilla de patatas con café solo, tardes editando textos mientras ella revelaba fotos en el baño convertido en laboratorio oscuro, noches de flamenco en tabernas de la Latina donde bailábamos pegadas, ignorando las miradas torcidas de los viejos. Pero el amor, en Madrid, siempre lleva un precio. Victoria tenía una hermana mayor, Isabel, una abogada de familia en el barrio de Salamanca, que nos visitaba cada domingo con bandejas de empanadas caseras y preguntas veladas. «Carmen, ¿has pensado en el futuro?» En estabilidad, me decía, con esa condescendencia de quien ha casado a 3 primas en menos de un año. Yo asentía, mordiendo mi orgullo porque amaba a Victoria lo suficiente como para fingir que encajábamos en el molde. Pero había algo en los ojos de Victoria cuando Isabel hablaba de la familia, un velo que caía como la niebla del Manzanares en invierno. Una noche, después de una cena tensa donde Isabel mencionó el peso de las tradiciones, Victoria se derrumbó en mis brazos. «Mi madre murió cuando yo tenía 15», confesó, sollozando contra mi cuello. «Papá se volvió un fantasma, y mi hermana. Ella es todo lo que queda. Pero no entiende esto, Carmen. No entiende que te amo más que a mi propia sombra». Yo la consolé besando sus lágrimas saladas, prometiendo que juntas romperíamos las cadenas. Pero las cadenas eran más profundas de lo que imaginaba. Semanas después, en una exposición de sus fotos en la Círculo de Bellas Artes, conocí a Elena, su ex de la universidad en Bilbao.
Elena era una escultura viviente, alta, con cabello rojo fuego y una risa que llenaba salas. Victoria y yo fuimos fuego y azufre, me dijo con una copa de Rioja en la mano, mientras Victoria se perdía en la multitud saludando mecenas. Pero ella siempre huye cuando arde demasiado. Reí nerviosa atribuyéndolo a celos pasados. Sin embargo, esa semilla de duda germinó. Encontré un álbum viejo en el armario, fotos granuladas de ellas dos en la playa de Sopelana, abrazadas con una intimidad que me revolvió las entrañas. ¿Por qué no me lo contaste todo?, le pregunté esa noche, el álbum abierto como una herida en la mesa de la cocina. Victoria palideció, sus ojos verdes nublados por el pánico. No es lo que piensas. Elena fue un error juvenil, un amor que me destrozó. Por eso te elegí a ti, porque eres luz, Carmen. No llamas que queman. Creí en sus palabras, como se cree en el primer sol de mayo. Pero Madrid, con su red de chismes y cafés atestados, no perdona los secretos. Una tarde de octubre, mientras revisaba correos en la librería, recibí un mensaje anónimo, una foto borrosa de Victoria en un café de la Gran Vía, riendo con Elena, sus manos entrelazadas sobre la mesa. El corazón me dio un vuelco. Corrí a casa, el metro un borrón de rostros indiferentes, y la confronté con el teléfono temblando en mi mano. Dime que es mentira, grité, la voz quebrada como cristal de Murano. Victoria se arrodilló, lágrimas surcando su rostro. Es mi hermana Isabel quien la envió. ¿Quieres separarnos? Elena es solo una amiga ahora, Carmen. Te lo juro por la memoria de mi madre. Lloramos juntas esa noche haciendo el amor con una ternura desesperada, como si pudiéramos sellar las grietas con nuestros cuerpos. Pero la duda, una vez plantada, es como el eucalipto, crece voraz, ahogando todo. El invierno llegó con heladas precoces y con él las primeras grietas visibles. Victoria empezó a llegar tarde de sus sesiones fotográficas, alegando clientes exigentes en el barrio de las letras. Yo, sumida en un manuscrito sobre amores prohibidos en la España de los años 50, ignoraba las señales, el teléfono que vibraba en silencio, las miradas evasivas al amanecer. Una noche de diciembre, durante la cabalgata de los Reyes Magos, la seguí. El desfile era un caos de luces y caramelos, familias apiñadas en la Puerta del Sol. La vi entrar en un bar discreto de la calle Preciados, y allí, en una mesa apartada, estaba Elena. No reían como enemigas, se tocaban con esa familiaridad de amantes que no han olvidado el mapa del cuerpo del otro. Mi mundo se derrumbó en ese instante. Corrí de vuelta a casa, el frío calando hasta los huesos, y empaqué una maleta con manos torpes. Cuando Victoria llegó oliendo a perfume ajeno y vino, encontró la nota: no soy luz para ti. Soy solo el eco de tus huidas. Adiós, Victoria. Huí a Sevilla, a la casa de mi tía Encarna, una viuda excéntrica que coleccionaba mariposas disecadas y novelas de Agatha Christie. Allí, en el patio andaluz perfumado de jazmines, intenté reconstruirme. Días de llanto silencioso, noches de insomnio donde revivía cada beso, cada promesa rota. Mi familia, al enterarse, me llamó perdida, pero Encarna, con su sabiduría de viuda, me dijo: el amor verdadero no se pierde, mija. Se transforma como el Guadalquivir que se vuelve mar. Escribí cartas que no envié, edité textos para una editorial local, y poco a poco, la rabia se convirtió en una armadura. Pero Madrid me llamaba, como el eco de un cante hondo. 3 meses después, regresé para cerrar el piso. La ciudad estaba en plena feria de San Isidro con toros y verbenas que llenaban las calles de alegría fingida. Abrí la puerta, y el lugar era un mausoleo, polvo en las estanterías, fotos nuestras tiradas en el suelo como hojas secas. En la mesa una carta de Victoria: Carmen, Elena fue un error. Un intento desesperado de olvidar el miedo a perderte. Mi hermana lo sabía, y lo usó para protegerme de mí misma. Pero sin ti soy un cuarto oscuro sin luz. Vuelve. O déjame verte una vez más. Lágrimas empañaron la tinta, y por un instante quise creer. Pero entonces sonó el timbre. Era Isabel con su bolso de diseñador y expresión de juez implacable. Carmen, siéntate. Hay algo que debes saber. Me contó todo. Victoria no solo había recaído con Elena, había estado planeando un viaje a Bilbao con ella, un retiro fotográfico que era, en realidad, un intento de reconciliación. Mi hermana es frágil, dijo Isabel con voz de acero.
Tú la haces más vulnerable. Déjala ir. Encuentra a alguien que no la rompa. Sus palabras eran veneno envuelto en seda, y yo, exhausta, la abofeteé. Tú eres la que la rompe. Con tus tradiciones, tus miedos heredados del franquismo. Victoria me amaba, y tú la convenciste de que era pecado. Isabel se fue murmurando sobre locuras, y yo me derrumbé en el suelo, el odio y el amor entrelazados como raíces de olivo. Pero el destino, caprichoso como un torero en la plaza de las ventas, tenía más giros. Esa misma noche en una taberna de la Morería, me encontré con Victoria. Estaba sola, demacrada, con ojeras que acentuaban sus pómulos altos. Carmen susurró, levantándose de la barra. Por favor, escúchame. La arrastré a un rincón oscuro, el humo de los cigarros envolviéndonos como un sudario. Me contó la verdad cruda. Elena había reaparecido meses atrás, vulnerable tras un divorcio, y Victoria, en un momento de debilidad, había cedido. Pensé que era solo consuelo, sollozó. Pero cada noche soñaba contigo. Cada foto que tomaba era tu rostro en la luz. Le pregunté por Isabel y su rostro se endureció. Ella lo supo todo. Me chantajeó con desheredarme si no te dejaba. Por el bien de la familia, dijo. Pero yo elegí mal. Elegí el miedo. El aire se cargó de electricidad, como antes de una tormenta en la sierra. Entonces, ¿por qué volver ahora?, exigí, la voz ronca de ira. Porque te amo, Carmen. Y porque Madrid sin ti es un libro sin páginas. Nos besamos allí, en medio del jaleo de guitarras y palmas, un beso salado de lágrimas y redención tentativa. Pero la confianza era un puente quemado, y yo no podía cruzarlo aún. Necesito tiempo, le dije apartándome. Tiempo para odiarte y perdonarte al mismo tiempo. Los meses siguientes fueron un torbellino de terapia en un centro LGTB de Usera, donde una psicóloga andaluza me ayudó a desentrañar mis propios fantasmas, la culpa por no ser suficiente para mi familia, el terror a ser la mala, en el amor. Victoria respetó mi espacio enviando postales de sus viajes fotográficos por España, un retrato de mujeres pescadoras en Cádiz, una silueta de viudas en el cementerio de la Almudena, cada una con una nota: estoy aprendiendo a ser valiente por ti. Yo, meanwhile, publiqué mi primer libro, una colección de ensayos sobre amores lésbicos en la literatura española, dedicada a la mujer que me enseñó a quemarme y renacer. El clímax llegó en la Feria del Libro del año siguiente en El Retiro, bajo un sol abrasador de junio. Yo firmaba ejemplares en mi puesto, el corazón latiendo con nervios de novata, cuando la vi aproximarse. Victoria, más hermosa que nunca, con un vestido rojo como las amapolas de la meseta, y en las manos, mi libro. Lo leí entero en una noche, dijo, la voz temblorosa. Y cada palabra era un reproche y una caricia. La multitud se desdibujó, y solo quedamos nosotras dos, como en aquel primer encuentro. Pero esta vez no huí. Victoria, ¿estás lista para el escándalo? Porque si volvemos, será a la luz del día, con Isabel y el mundo entero mirando. Ella asintió, lágrimas brillando. Sí. Por ti, enfrentaría a Franco resucitado. Nos abrazamos frente a todos, un escándalo menor en una ciudad que ha visto revoluciones, y en ese instante sentí la redención. No era un final de cuento de hadas, Isabel nos desheredó, la familia de Victoria nos tachó de pecadoras, y Elena desapareció para siempre. Pero construimos una vida, un estudio fotográfico en Malasaña donde editaba sus imágenes, y ella capturaba mis sonrisas, viajes a las playas de Tarifa donde bailábamos al atardecer, y noches de lectura compartida, donde Lorca y Fuertes nos recordaban que el amor, aunque herido, es el verso más humano. Madrid nos vio renacer, dos mujeres entretejidas como las calles de su mapa laberíntico. Y en cada feria de libros, aún nos buscamos no por casualidad, sino por elección. Porque el amor verdadero no es ausencia de traición, sino la valentía de reconstruirlo página a página, con tinta de perdón y coraje. El regreso no fue un bálsamo inmediato, fue una danza de pasos titubeantes sobre brasas. Victoria y yo nos mudamos a un ático en el barrio de las Letras, con vistas a la Plaza Mayor donde los domingos resonaban las campanas de San Ginés y el aroma de los rosquillos de anís. Era un espacio luminoso con vigas de madera expuestas y balcones de hierro forjado que daban a patios internos donde las vecinas colgaban la ropa al sol. Allí intentamos tejer una rutina que sanara las heridas,
mañanas de café con leche en la plaza de Santa Ana, donde discutíamos sobre las nuevas autoras queer emergentes, una bilbaína que escribía sobre identidades fluidas, una madrileña que desentrañaba el machismo en las corridas de toros, tardes en las que ella me fotografiaba leyendo en el sofá, capturando la forma en que la luz de la tarde doraba mis páginas, noches en las que cocinábamos paella valenciana, riendo de nuestros errores, el arroz demasiado caldoso o el azafrán quemado, y terminando enredadas en sábanas que olían a lavanda del rastro. Pero los fantasmas no se desvanecen con facilidad. Isabel, la hermana de Victoria, no se rindió ante nuestra unión. Una tarde de julio durante las fiestas de San Fermín, aunque no fuéramos a Pamplona, el espíritu taurino invadía Madrid con verbenas y chupitos de calimocho, recibí una llamada de un número desconocido. Era ella con voz gélida como el viento del Moncayo. Carmen, esto no es personal. Pero Victoria es mi sangre. Ha hablado con el sacerdote de la familia, el padre Miguel, y él dice que esto es una prueba divina. Ven a casa. Hablemos como adultas. Colgué el teléfono temblando en mi mano, y se lo conté a Victoria esa noche, mientras cenábamos tapas en un mesón de la cava baja. Su rostro se ensombreció, los ojos verdes nublados por la tormenta interna. No vayas, suplicó. Isabel es como la Inquisición, cree que salva almas quemándolas. Pero yo, como una mula de la Mancha, insistí. Si no lo enfrentamos, nos perseguirá siempre. Somos más que sus miedos. La casa de Isabel era un bastión de la burguesía castiza, un piso en el ensanche de Salamanca, con muebles de caoba heredados y retratos de abuelos franquistas en las paredes. Me recibió con té de hierbas y galletas de almendra, pero sus ojos eran dagas. El padre Miguel estaba allí, un hombrecillo encorvado con sotana raída, oliendo a incienso y agridulce arrepentimiento. Hija mía, me dijo posando una mano paternal en mi brazo, el Señor ama a todas sus criaturas, pero el pecado. El pecado de Sodoma es un abismo. Isabel intervino, desplegando fotos impresas, yo y Victoria en la playa de la Malvarrosa besándonos, en una manifestación del orgullo con banderas arcoíris flameando. ¿Ves? Esto destruye a la familia. Victoria era prometida una vez a un buen chico de Bilbao. Podría haber tenido hijos, estabilidad. Mi sangre hirvió. ¿Estabilidad? Como la de las viudas de la posguerra, criando solas porque sus maridos murieron en trincheras o en prisiones. Tú hablas de tradición, pero ignoras el costo humano. El sacerdote balbuceó sobre conversión, pero yo me levanté, la silla raspando el parquet como un grito. Guárdate tus sermones. Victoria me eligió a mí, no a tu fantasma de pureza. Salí de allí con el corazón desbocado, pero victoriosa. Victoria me esperaba en la calle apoyada en un farol, fumando un cigarrillo con manos nerviosas, un vicio que había jurado dejar, pero que resurgía en crisis. Lo oí todo desde la puerta, confesó, apagando el pitillo bajo su bota. Gracias por pelear por nosotras. Esa noche en el ático nos amamos con una pasión renovada, no desesperada, sino afirmativa, sus dedos trazando mapas en mi espalda, mis labios susurrando promesas en su oído. Somos las herederas de las que callaron, le dije evocando a aquellas escritoras silenciadas como Carmen Laforet o Mercé Rodoreda. Y no callaremos. Sin embargo, el conflicto se profundizó cuando el secreto de Victoria salió a la luz de la peor manera. Una mañana de septiembre, mientras preparaba una propuesta para una feria literaria en Toledo, recibí un paquete anónimo en la librería. Dentro un sobre con cartas amarillentas, atadas con cinta roja, correspondencia de Victoria a Elena, fechadas durante nuestra separación. Te extraño como al mar en invierno, decía una. Carmen es luz, pero tú eres mi tormenta. El mundo se inclinó. Confronté a Victoria esa tarde en el Prado, entre los Velázquez y los Goyas que miraban con ojos eternos. Me mentiste otra vez, grité, las cartas arrugadas en mi puño. Turistas se volvieron, pero no me importó, Madrid era testigo de mi furia. Ella palideció arrodillándose en el suelo de mármol. Eran borradores, Carmen. Cartas que escribí en la oscuridad, pero nunca envié. Elena las robó de mi escritorio, y ahora. Ahora Isabel las usa para rompernos. Lágrimas rodaron por sus mejillas, y por un instante vi la niña huérfana en ella, la que había perdido a su madre en un accidente de coche en la N1, la que cargaba con el peso de ser la fuerte para su hermana.
el entendimiento llegó como una epifanía dolorosa. La abracé allí, en medio del museo, ignorando las miradas. Tenemos que cortar con esto, dije. Con Elena, con Isabel, con los ecos del pasado. Decidimos confrontar a Isabel juntas, en su despacho de la calle Serrano, rodeado de legajos y crucifijos. Basta, le dijo Victoria, la voz firme por primera vez. Te quiero, hermana, pero no a costa de mi alma. Carmen es mi familia ahora. Isabel lloró no de rabia, sino de un dolor antiguo. Mamá me pidió que te protegiera. Dijo que el mundo nos odia por ser mujeres solas. Fue un momento humano, crudo, donde el odio se disolvió en compasión compartida. Isabel no nos perdonó del todo, pero prometió distancia. Elena, avergonzada, envió una disculpa por correo y desapareció de nuestras vidas. Aún así, las decisiones difíciles no cesaron. Mi familia, enterada por chismes de Vallecas, me desterró formalmente en una carta de mi madre: hija, el Señor juzgará, pero nosotras no podemos verte así. Dolió como una puñalada, pero Victoria me sostuvo, llevándome a un retiro en un convento reconvertido en Segovia, donde monjas progresistas nos enseñaron meditación y perdón. Allí, bajo los arcos mudéjares, escribí el borrador de nuestra historia, no como novela, sino como testimonio. El amor lésbico en España no es rebelión, concluí. Es supervivencia poética. El otoño nos trajo una calma frágil, salpicada de pequeños triunfos, una exposición conjunta en la Casa de las 7 Chimeneas, donde mis textos dialogaban con sus fotos de parejas queer en plazas olvidadas, una cena con amigos de Chueca, donde bailamos sevillanas lésbicas hasta el alba. Pero la sombra de la traición persistía en sueños donde Victoria se desvanecía en brazos de Elena. Confía en mí, me repetía ella, y yo lo intentaba, día a día, como quien aprende un idioma nuevo, con errores, pero con persistencia. La Navidad de ese año fue un umbral. Madrid se vestía de luces en la Puerta del Sol, con el reloj marcando medianoche y el eco de las uvas tragadas a toda prisa. Invitamos a un puñado de aliados, mi tía Encarna, que llegó de Sevilla con una caja de dulces de almendra y chismes sobre el pueblo, un grupo de activistas del orgullo que Victoria había fotografiado en manifestaciones, incluso el padre Miguel, que, arrepentido, trajo un Belén diminuto como ofrenda de paz. La cena fue un tapiz de emociones, risas nerviosas al brindar con cava de requena, silencios pesados cuando Encarna contó anécdotas de mi infancia rebelde y un momento de catarsis cuando Victoria leyó un poema propio, dedicado a mí: en tus ojos el retiro florece eterno, en tu abrazo Madrid deja de ser exilio. Pero bajo la alegría, bullía el próximo conflicto. En enero, durante la resaca de las fiestas, Victoria recibió una oferta irresistible, un contrato para fotografiar la ruta de los castillos en Castilla y León, un proyecto de 3 meses que la llevaría de Madrid a León, pasando por Zamora y Salamanca. Es mi gran oportunidad, dijo emocionada, mostrando el correo en la pantalla de su portátil. Yo sonreí, pero por dentro el pánico serpenteaba como el Tajo en sus curvas. ¿Y si Elena reaparece? ¿O si el aislamiento te hace dudar? Ella me tomó las manos, sus palmas cálidas contra mi piel fría. Esto es por nosotras, Carmen. Las fotos financiarán nuestro sueño, abrir una galería queer en el Rastro. Asentí, tragando el nudo en la garganta, pero los días previos al viaje fueron una prueba de fuego. Discusiones tontas sobre qué libros llevar, si el piso necesitaba más plantas, que enmascaraban mi miedo al abandono. La despedida en la estación de Atocha fue un nudo en el estómago. El AVE a Valladolid zumbaba con impaciencia, y Victoria, con su mochila de cuero y sombrero de fieltro, me besó con urgencia. Llámame cada noche, susurré aferrándome a su bufanda roja. Como un rezo, respondió ella, subiendo al tren con una sonrisa que no borraba la tristeza en sus ojos. Las primeras semanas fueron idílicas, videollamadas desde castillos ruinosos, donde me mostraba torres almenadas bajo cielos plomizos y me leía fragmentos de El Cid para ambientar. Yo, meanwhile, me sumergí en la edición de mi segundo libro, un homenaje a las musas lésbicas de la generación del 27, Dalí y su musa Gala, pero también las olvidadas como Maruja Mayo. La librería bullía con lecturas públicas y por las noches, caminaba sola por el Madrid de los Austries, deteniéndome en la plaza de la villa a imaginar amores pasados susurrados en arcos góticos. Entonces llegó la tormenta. Una noche de febrero, durante una nevada inusual que blanqueaba la sierra, recibí un mensaje de un número desconocido, una foto de Victoria en un bar de León, con una mujer desconocida,
rubia, de unos 30, con tatuajes de rosas en los brazos, riendo a su lado, sus cabezas inclinadas en confidencia. El pie de foto, historia se repite. Cuídate, amiga. Mi mundo se fracturó. Otra traición. ¿O el sabotaje de Isabel, que había jurado tregua? Llamé a Victoria, el teléfono un salvavidas en la oscuridad, pero su voz, somnolienta, solo avivó las llamas. ¿Quién es esa? Dime la verdad ahora. Ella jadeó, despertando del todo. Es Lucía, una guía local. Cenamos por trabajo, Carmen. Nada más. Pero la duda era un veneno lento y colgué, sollozando en el suelo del ático. Los días siguientes fueron un infierno psicológico. Dejé de comer, perdí el sueño, y mi terapeuta en Usera me diagnosticó un brote de ansiedad aguda. Estás proyectando tus miedos, me dijo con su acento gaditano reconfortante. El trauma de la primera traición te hace ver sombras donde hay luz. Escribí páginas furiosas en mi diario, porque siempre soy la que espera, la que perdona. ¿Es el amor lésbico un ciclo de heridas abiertas? Victoria regresó antes de tiempo, el contrato truncado por mi crisis, y me encontró hecha un ovillo en la cama, rodeada de pañuelos y libros a medio leer. Mírame, suplicó arrodillándose. Lucía es heterosexual, casada, con 2 hijos. Solo charlamos de historia local para las fotos. El mensaje fue de Elena, la rastreé por el número. Quiere venganza porque la rechacé por ti. La revelación fue un bálsamo amargo. Confrontamos a Elena por videollamada, desde el ático nevado. Su rostro en la pantalla era una máscara de resentimiento. Victoria me prometió eternidad una vez. ¿Por qué tú, una madrileña de barrio, mereces segundas chances y yo no? Victoria, con voz de acero templado en el fuego vasco, respondió, porque el amor no es posesión, Elena. Es elección diaria. Y yo elijo a Carmen. Colgamos y Elena desapareció de nuevo, pero el daño estaba hecho. Decidimos terapia de pareja con una psicóloga especializada en dinámicas queer en un centro de la calle Pelayo. Allí desentrañamos capas, el miedo de Victoria a la intimidad, heredado de la muerte de su madre, mi inseguridad, forjada en el rechazo familiar. Somos como un dueto de flamenco, dijo la terapeuta. Dueñas de dolor, pero maestras en la belleza que surge de él. La primavera trajo renacimiento. Plantamos un huerto en el balcón, tomates cherry y albahaca que olían a Andalucía, y planeamos un viaje a Granada, a la Alhambra, donde las mujeres moriscas susurraban amores prohibidos en patios de azulejos. Pero el verdadero clímax se gestó en mayo, durante la preparación de la Feria del Libro. Mi libro salió a la venta, y una reseña en El País lo alabó como un manifiesto humanista para el amor disidente. Victoria organizó una presentación sorpresa en la librería, con fotos proyectadas en la pared, nosotras en Valencia, en El Retiro, en la nieve de Madrid. La sala estaba llena, amigos extraños, incluso Isabel, sentada en la última fila con expresión estoica. Leí un pasaje sobre traición y perdón, la voz temblando, el amor no es un castillo inexpugnable, es un puente sobre el abismo, tendido con hilos de vulnerabilidad. Al final, Isabel se acercó. Lo leí, murmuró, entregándome un sobre. Dentro papeles legales, su renuncia a la herencia compartida, un gesto de liberación. No lo apruebo, dijo, pero te veo feliz. Y eso es más de lo que mamá tuvo. Nos abrazamos torpemente, un puente frágil pero real. Esa noche en la celebración en un bar de Huertas, Victoria y yo bailamos un vals improvisado entre aplausos, el vino tinto calentando nuestras venas. Sin embargo, la vida reserva giros inesperados. En junio, durante el orgullo, cuando las calles de Chueca estallaban en colores y consignas, amor es amor, coreado bajo chorros de agua arcoíris, recibí una carta de mi madre. No era perdón, sino una confesión. Carmen, tu abuela materna era como tú. Amaba a una costurera en los años 40. La enterramos en secreto, pero su espíritu vive en ti. Lágrimas de alivio y rabia brotaron, y compartí la carta con Victoria en la puerta de Alcalá, donde los fuegos artificiales iluminaban el cielo. Somos herederas de silencios rotos, dije. Ella asintió besándome con la pasión de quien ha cruzado desiertos. El verano nos llevó a un retiro en las Bardenas Reales, un paisaje lunar en Navarra donde caminamos descalzas por dunas rojizas, hablando de futuro, adopción, quizás, o un hijo por vientre de alquiler con una amiga.
Pero el conflicto final acechaba en forma de decisión profesional. A Victoria le ofrecieron un puesto fijo en una galería de Barcelona, con salario y estabilidad. «Ven conmigo», me rogó, en una noche de estrellas caídas sobre el desierto. Yo dudé, Madrid era mi raíz, mi lucha ganada. «¿Y si nos separamos por ambición?», pregunté, el corazón en vilo. Hablamos hasta el alba, pesando pros y contras como en una balanza de plata, la vibrante escena queer de la capital catalana contra el arraigo castizo, el miedo a repetir patrones contra el coraje de reinventarnos. Elegí ir con ella, no por sumisión, sino por fe en nosotras. Empacamos el ático en cajas selladas con cinta adhesiva y promesas, despidiéndonos de Madrid con una última visita al Retiro, remamos en el estanque al atardecer, las hojas de los plátanos danzando en la brisa, y juramos volver cada primavera para la feria. El traslado a Barcelona fue un torbellino, un piso en el Eixample con techos altos y balcones a la Passeig de Gracia, donde el Gaudí nos recordaba que la belleza nace de lo asimétrico. Victoria floreció en la galería, exponiendo series sobre mujeres en transición, retratos de trans madrileñas, inmigrantes lésbicas en la Rambla, y yo encontré trabajo en una editorial independiente que publicaba voces marginadas, desde euskaldunes hasta saharauis. Pero la adaptación no fue sin fricciones. Barcelona, con su catalanismo orgulloso y su mar Mediterráneo salado, me hacía extrañar el vino tinto de La Rioja y las procesiones de la Virgen de Atocha. Discutíamos por tonterías, si el pan con tomate era superior a la tortilla de patatas, o si el independentismo diluía la solidaridad queer. «Aquí nos ven como las de fuera», me quejaba una noche, después de una cena con colegas donde mi acento madrileño provocó pullas veladas. Victoria me abrazaba, susurrando: «Somos nómadas del corazón, Carmen. Madrid nos formó, pero el amor nos lleva donde quiere». En terapia virtual con nuestra psicóloga de Madrid, procesábamos estos roces, convirtiéndolos en fortalezas. «Cada conflicto es un capítulo nuevo», nos recordaba ella. El clímax inesperado llegó en otoño durante la Díada, cuando Barcelona se tiñó de esteladas y manifestaciones. Victoria fue invitada a fotografiar una protesta por derechos LGTBI y en la Diagonal, un evento que unía independentismo y disidencia sexual. Yo la acompañé cámara en mano por solidaridad, pero el ambiente era volátil, cánticos en catalán, policía antidisturbios en las esquinas. En medio del gentío, un grupo de ultras, restos de la España más rancia, venidos de fuera, cargó contra nosotras. «Mariconas», gritaron, lanzando insultos como piedras. Victoria me protegió, empujándome detrás de un puesto de libros, pero una botella voló, rozando su hombro. No hubo sangre, solo moretones y pánico, pero en ese caos, reviví todos los miedos, la fragilidad de nuestro amor en un mundo que aún nos odia. Corrimos a un café cercano, el corazón latiendo como tambores de sardana, y allí, entre tazas de café con leche y el rumor de sirenas lejanas, Victoria confesó su mayor secreto guardado. «Carmen, cuando era niña, después de la muerte de mamá, encontré sus cartas. Amaba a una mujer, una enfermera en el hospital. Papá lo supo y la repudió, lo que la llevó a la depresión que causó el accidente. Lágrimas brotaron y por primera vez vi el abismo en ella, el terror a repetir el patrón, a matar, el amor por debilidad. Por eso huí con Elena, por eso dudé contigo. Temía ser la maldición familiar». Mi corazón se partió y se recompuso en un instante. «No eres maldición», le dije besando su frente. «Eres redención». Tu madre cayó, nosotras gritamos. Ese momento nos transformó. Publicamos un ensayo conjunto en una revista queer, Herencias silenciadas, del franquismo al orgullo, donde exponíamos nuestras heridas sin pudor, inspirando correos de lectoras en toda España, una de Galicia, confesando su propio armario, otra de Andalucía, planeando salir del closet. Isabel, desde Madrid, nos envió un ramo de flores con una nota: «Leísteis mi silencio también. Cuidaos». Mi madre, en una llamada sorpresa, murmuró: «Vuelve cuando quieras, hija. La casa es tuya». No era absolución total, pero era un paso humanamente imperfecto. El año cerró con un invierno suave en la Costa Brava, donde alquilamos una cabaña en Cadaqués, el pueblo de Dalí, y caminamos por calas rocosas donde el mar susurraba secretos. Allí, bajo un cielo estrellado como el de la persistencia de la memoria, Victoria me propuso matrimonio, no con anillo, sino con un libro encuadernado a mano, nuestras iniciales entrelazadas en la tapa. «No por ley, sino por nosotras», dijo.
Acepté y celebramos con cava rosado y un picnic de jamón ibérico, riendo de cómo Madrid nos había forjado en el fuego. Hoy, 2 años después, volvemos a la Feria del Libro de Madrid como un equipo consolidado, yo firmando mi 3er libro, ella exponiendo una serie sobre amores reconstruidos. La Retiro nos recibe con azahares, y en cada mirada compartida, siento la profundidad de lo vivido, traiciones que nos rompieron, pero también nos soldaron con oro kintsugi. El amor lésbico en esta España de transiciones eternas, no es cuento de hadas ni tragedia griega, es epopeya humana, con sus caídas y sus vuelos. Y nosotras, Carmen y Victoria, somos sus versos más fieros, susurros que ya no se callan. En las noches quietas de Barcelona, cuando el viento del levante trae ecos de flamenco lejano, Victoria me lee en voz alta, y yo la escucho, sabiendo que hemos ganado no la batalla perfecta, sino la guerra de ser auténticas. Porque al final, el mayor drama no es la traición ajena, sino la valentía de amarse pese a todo. Y en ese amor, encontramos nuestra humanidad más profunda, tan española como el sol de la meseta, ardiente, resiliente, eterna.